Muy importante, cualquier mensaje de estos puede tocarnos el corazón y cambiar de rumbo nuestra vida y enderezar nuestro camino. Entonces prestemos la atención. Vamos a hablar hoy sobre algunos pecados que la Biblia dice: los que hacen tal cosa no heredarán el reino de los cielos. No importa si van a la iglesia, no importa si leen la palabra, pero si practican uno solo de estos pecados, no van al reino de los cielos. Eso dice la palabra de Dios. Vamos a ir a Lucas 16, 19 al 31. Aquí hay mucha ilustración que nosotros necesitamos prestar mucha atención a lo que el Señor nos habla. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Varios puntos importantes en este pasaje. Primero que todo, nos damos cuenta que el infierno es un lugar de tormento. Y aquí describe el ansia de este hombre para que Lázaro mojara su lengua por el tormento tan grande. También hay algo importante: nos vamos a conocer en el reino de los cielos. Aquí se conocieron ellos, nos vamos a conocer. Pero hay una cima muy grande que está entre el Hades, entre el Seol, o sea, entre el infierno y lo que es el reino de los cielos. El que va al infierno no puede ir al reino de los cielos. El que está en el cielo no va a querer ir al infierno. Hay una cima que absolutamente no se puede traspasar. Nos damos cuenta en este pasaje la importancia de lo que es echar mano a la vida eterna. Hay gente que toma eso del infierno muy a la ligera. ¿Cuánta gente hay en el infierno en estos momentos que diga: a mí no me dijeron que este era un lugar de tormento? ¿Cuánta gente no ansiará tener la oportunidad que tenemos nosotros para escuchar, enderezar nuestra vida? Hay gente que juega con esto del infierno. Alguien decía: no les hable del infierno porque se atemorizan. Qué bueno que tengan temor para que no vayan allá. Qué bueno que desde ahora se les pueda advertir. Hay más referencias al infierno que al cielo en la palabra del Señor. Es que Dios quiere que hablemos del infierno. Un hombre estaba a punto de morir y le decían: reciba al Señor Jesucristo, que Él es el medio de salvación. Recíbalo en su corazón. Le compartieron la palabra, no sé cuánto tiempo tomaron para compartirle la palabra, y el hombre decía: absolutamente no, pues me voy al infierno, me voy al infierno. Murió hablando esas palabras. Qué tristeza tan grande, toda una eternidad de lamento, de lloro, de llanto y de crujir de dientes, como dice la palabra del Señor. Algunos, y yo creo que ustedes han escuchado, algunos dicen: pues nos vamos al infierno y allá seguimos la parranda. Qué palabras, no confiesen cosas que los puedan llevar allá. Qué tremendo. El infierno es un lugar absolutamente de tormento, y la palabra nos dice a nosotros en Marcos 9:44 que es un lugar donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga.
la más densa oscuridad de las tinieblas están reservadas para los que van al infierno. Es un lugar de tormento. El gusano nunca muere. Allá hay gusanos que son parte del tormento que va a recibir esta gente que va allá al infierno. Segunda Tesalonicenses 1:9, y estos versículos están en la hojita para que los estudiemos después en la casa, en el altar familiar del lunes. Dice: pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios, excluidos de la presencia de Dios. Dios es luz, y donde está Dios se disipan las tinieblas, se van. Pero si allí no está Dios, porque están excluidos de la presencia del Señor, hay solo tinieblas. Apocalipsis 20:10 nos dice: y el diablo que los engañaba fue encadenado y enviado al infierno, donde estaban el falso profeta y el anticristo, y serán atormentados por los siglos de los siglos. La gente que vaya va a tener esta clase de compañía, el ser más malo que una persona se puede imaginar. Y hay 3 segmentos del Nuevo Testamento que nos advierte a nosotros, nos amonesta para que no entremos nosotros en estos pecados, para que no practicamos estos pecados, porque aquellos que lo hacen, dicen, no heredarán el reino de Dios. Vamos a 1 Corintios 6, 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Cuando dice no heredarán el reino de Dios, es que no van a ir al cielo, que se van a condenar. Porque el que no va al cielo necesariamente va al infierno. Son los únicos 2 lugares que hay. Dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Yo voy a ir despacito y vamos a hablar un poquito sobre todos estos pecados. Si el Señor les habla, si es algo que usted está practicando, este es el momento para entrar en arrepentimiento. Arrepentimiento quiere decir confesar los pecados con el propósito de apartarnos de ellos. Los injustos, vamos a tomar uno por uno estos pecados. Los injustos son los que hacen algo en contra de lo que es justo. Puede ser un falso testimonio, una calumnia, gente que le gusta calumniar, son injustos. Puede ser hablar injustamente de otra persona. Pidamos al Espíritu Santo que nos revele si estamos nosotros practicando algo de esto. Vamos a dar una oportunidad final para que haya un arrepentimiento. Los fornicarios son los que tienen relaciones sexuales antes de casarse. Y vamos a ir a 1 Corintios 6 y a leer del 13 al 20 para que nos demos cuenta qué tan importante es el cuerpo y cómo ataca Satanás el cuerpo. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a los otros destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los 2 serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Una advertencia supremamente fuerte. Huid de la fornicación. Fornicación es un término que envuelve intercambiablemente adulterio, pasiones desordenadas, impureza. ¿Qué más envuelve todo esto? Pasiones desordenadas envuelve lo que es pornografía, masturbación, cantidad de pecados que se pueden cometer con el cuerpo. Entonces, la advertencia es: huyan de la fornicación, nos dice el Señor. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Qué quiere decir esto? Es de los pecados más graves que pueda cometer una persona. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿A dónde vamos a llevar el cuerpo que es templo del Espíritu Santo? Yo pienso que esto es algo que debe estar en nuestra mente, en nuestro corazón, para que nos sirva a nosotros cuando nosotros veamos estos versículos. De ahí la importancia de lo que es memorizarlos. El Señor nos redarguye y nos habla por su palabra. Es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros,
porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El Señor instituyó lo que es el matrimonio, ¿en dónde? En el jardín del Edén. Y cada hombre sepa tener su esposa en santidad. Cualquier otro pecado está fuera del cuerpo. Los idólatras, los que ponen algo o alguien por encima de Dios, sea dinero, deportes, trabajo, familia, lo que sea. Y hablando de deportes, es impresionante lo que se ve. Aquí en Dallas sucedió que un hombre estaba viendo su partido, yo no estaría viendo los Cowboys. Y un niño de 1 año y medio, hijo de él, se le atravesó y el hombre se llenó de ira porque le estaba perturbando que estaba viendo el partido. Le pegó por el estómago, llevaron al niño a emergencia y el niño murió. Aquí en Houston un hombre decía, entrevistaron a varios y uno que me acuerdo es un hombre que estuvo 2 semanas en una tristeza profunda, en una depresión, porque su equipo había perdido un partido. Eso es ya llevar la cosa a un extremo. Eso es idolatría por los deportes. A mí me gustan los deportes, ya no practico deportes, me canso muy fácilmente. No creo que vea un partido completo, pero sí de pronto en el mundial, por ejemplo, me gusta, si juega mi país, pues está bien. Pero ya una cosa extrema se puede convertir en idolatría. Adúlteros, como dije, estos términos, fornicación, adulterio, pasiones desordenadas, inmundicia, impureza, todo esto son términos intercambiables en la Biblia. Son los que violan el pacto matrimonial, los que miran a una mujer para desearla. Adulterio es adulterio, está teniendo relaciones fuera del matrimonio, es igual que si mira a una mujer y la desea. De ahí el problema tan grande que hay en el mundo entero con la pornografía. Esto del internet abrió un mundo de maldad y Satanás está que hace presa de mucha gente por medio de ese medio. Los afeminados son los homosexuales o bisexuales. Romanos 1:27, alguien me decía, es que la Biblia no habla del homosexual. La Biblia habla del homosexualismo muy claramente. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. ¿Qué quiere decir eso? Homosexualismo, bien claro lo dice la palabra de Dios. Y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. En el libro de Judas nos habla a nosotros del juicio de lo que es el homosexualismo. Hay una iglesia, la iglesia metodista, yo no sé cuántos de ustedes han escuchado la iglesia metodista, y están teniendo unos debates tremendos. Creo que es la 4ª iglesia más grande de este país. Unos que sí apoyan a los homosexuales y otros que no, pero no dicen qué dice la palabra. Y están en eso. Y hace poco veía yo en el periódico precisamente un editorial y el hombre estaba con los homosexuales tratando de protegerlos. El hombre, según la ciencia, según los estudios, no nace homosexual, se hace. Un ejemplo, los artistas ya fastidiados de tantas mujeres, el Señor dice, los entregó a sus pasiones, hombres con hombres, ya hastiado, los entregó a sus pasiones bajas. Los ladrones, los que toman sin autorización un bien que no les pertenece, se le puede robar a Dios, se le puede robar al Estado, se le puede robar a la familia. El que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Y ha negado la fe. ¿Cómo se le roba a la familia? De pronto el licor, la familia necesitada tal vez del mandado, de la comida, pero el hombre lo está malgastando en licor, lo está malgastando tal vez en drogas, no sabemos en qué más. Se le puede robar a mucha gente. Lo importante es, como ya dijimos, ¿qué haría Jesucristo en una decisión que tengamos que tomar? Eso nos ayuda a nosotros a tomar la decisión más correcta. Los avaros, los que aman desenfrenadamente el dinero. Raíz de todos los males es el dinero. La avaricia es idolatría. ¿Y los idólatras qué? No heredarán el reino de Dios. Entonces esto es algo supremamente grave. Como ya dije, todos estos, los que practican estos pecados, no heredarán el reino de Dios.
los borrachos, los que están bajo influencia de algo que altera los sentidos. Efesios 5:18 dice, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, hay separación. Antes que, ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué tomamos nosotros vino antes? A ver, los hombres cuando íbamos a la fiesta, ¿por qué? Para sentirnos un poco alegres, ¿no? Hermanos, eso no se compara con el gozo que nos da el Espíritu Santo, la presencia, la unción. No se compara absolutamente. Por eso nos exhorta la Biblia a dejar el vino, ¿no? Los maldicientes, los que maldicen, se quejan, juzgan, murmuran o calumnian. Dicen palabras negativas o de maldición continuamente. Eso éramos algunos, dice la palabra de Dios. Eso éramos algunos. Yo les he comentado que yo trabajé en el petróleo y el lenguaje allá es, cada otra palabra es una grosería. Y me acostumbré a eso. Hasta que cuando llegué aquí un hermano me dijo, ¿por qué está hablando así? A mí se me hacía normal, natural hablar así. Ese era mi lenguaje. Estaba viviendo en el mundo y para el mundo. Y se contamina uno del mundo fácilmente. Los estafadores, los que buscan un bien material por medio de engaños. Y de esto sí que hay. Tengan cuidado con los estafadores. ¿Alguien sabe cómo se dice estafador en inglés? A ver los jóvenes. Conman, C-O-N, conman, estafadores. Y precisamente ayer salió en la primera página del periódico un hombre usando la palabra para estafar. El hombre alcanzó a reunir 20 millones de dólares, más que todo de ancianos, de gente que tal vez tiene sus últimos recursos para vivir el resto de su vida, hizo presa de ellos usando la palabra de Dios. Ustedes se imaginan el juicio de una persona de estas, qué tremendo. Esos son los estafadores. Vamos a ir a otro grupo, aquí a Gálatas 5, 19 y 21. Gálatas 5, 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne. Las obras de la carne llegan a nosotros cuando nosotros le abrimos una brecha, Satanás se mete con todo y empieza no solo nuestras palabras a cambiar, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras emociones, nuestros sentimientos, todo cambia, todo cambia. Y esas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Miren, hermano, esta amonestación es bien seria. ¿Qué quiere decir eso? Si no hacemos caso, vamos por la senda amplia que va a la perdición eterna. Dice, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos caer de un momento a otro, un mal pensamiento, una palabra que hiere a otra persona, una raíz de amargura que nos va a causar daño, pero el Espíritu Santo dice, arrepiéntanse. Entonces, ¿qué hacemos? Señor, perdóname, he pecado, Señor, y ya estamos bien. Pero practicar el pecado es hacerlo repetidamente. Así pidan perdón, pero si no hay arrepentimiento, van a seguir practicando el pecado. Y vamos a ir por cada uno de estos pecados. Recordemos que en la antigüedad la limpieza física y moral era muy importante para llegar al Señor. Inmundicia es todo tipo de suciedad, indecencia, deshonestidad física o moral. Lascivia, deseos sexuales descontrolados de pensamiento, palabra y obra. El que mira a una mujer para desearla, dice la palabra del Señor, adulteró en su corazón. Hechicerías, práctica del ocultismo, invocación de espíritus, astrología, adivinación, tabla ouija, magias, etc. Hace pocos días me llamó un hermano y me dijo que una señora que habíamos conocido había muerto. Y me recordó a mí eso de la última vez que la vi a ella, hace yo creo que unos 40 años, la última vez que la vi. Ella estuvo involucrada en la tabla ouija, que eso es invocar espíritus inmundos. Y yo no conocía al Señor. Y yo dije, pues interesante hablar con un familiar
Ellos no hablan con familiares, los que invocan, allí están invocando nada más que espíritus inmundos. Y qué puertas tan grandes que se abren. Pero ahí está el problema de no conocer la palabra del Señor. Oseas 4:6, este pueblo por ignorancia perece, o perece porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra de Dios. Ya nos damos cuenta aquí en el libro de Lucas capítulo 16 que leímos, dice el rico en medio de su tormento, envía a Lázaro para que le hablen a mis familiares. ¿Y qué le contestó Abraham? Allá tienen los profetas, ahí está la palabra de Dios. Pero si no leemos la palabra del Señor, hermanos, no sabemos cuál es la voluntad del Señor. La palabra del Señor nos dice que somos bienaventurados cuando leemos su palabra. En varias partes lo dice. Recibimos bendición cuando leemos la palabra de Dios. Y nos da luz a nosotros en medio de un mundo de tinieblas. Esto de hechicería involucra también religiones que invocan muertos. Los mormones tienen un edificio grande de genealogía. Ellos creen en los muertos, se bautizan por medio de los muertos. Los católicos tienen hasta en los altares huesos de muerto. ¿Invocan a quién? A las almas del purgatorio. No hay tal purgatorio. Están invocando almas de muertos. Hay cantidad de hechicería. Enemistades y pleitos, disensiones, todo esto es interrelacionado. Enemistades, en cuanto depende de vosotros, dice la palabra, estar en paz con todo el mundo, con todos. En cuanto dependa de vosotros, ¿qué quiere decir? Pues que a veces uno se gana una enemistad sin ser culpa de uno, ¿no? Por envidia se puede ganar una enemistad, pero lo importante es que no hayan resentimientos. Que si la persona se declaró enemiga a nosotros, lo importante es quitarnos cualquier raíz de resentimiento en nuestro corazón. Pleitos, disputas carnales. Por cualquier cosa, hay gente dada al pleito, gente que la manera de actuar, sus emociones, sus palabras, sus acciones, todo eso lleva a pleito y como que les hace falta ya, eso es. Celos, el celo puede ser envidia también, celoso por la casa, por los estudios de los hijos, porque tiene un carro mejor, todo eso, pero también entre los esposos, y yo he conocido casos de esos. Un hombre decía, es que no me puedo demorar ni 5 minutos del trabajo porque ya mi esposa me dice con quién estaba. Qué tortura tan tremenda, qué tortura. Eso, por eso la palabra del Señor dice, los celosos no heredarán el reino de Dios. Es una desconfianza exagerada, sin razón, y un sentimiento de inseguridad. Iras, alteración de carácter, irritabilidad. Airaos, pero no pequéis, dice la palabra del Señor. Airaos, pero no pequéis. Cuando llega la ira, puede llegar la violencia, las palabras ásperas, hasta la muerte. Un ejemplo de esto, ustedes recuerdan Esaú y Jacob. Bueno, Esaú le dejó los derechos de primogenitura a Jacob. Él le engañó a su papá, recibió la bendición y huyó. ¿Y cuál fue el pensamiento de Esaú? Cuando yo sepa que mi papá ha muerto, voy a matar a mi hermano, lo mato. Pero resulta que después de varios años llegó Jacob allí donde estaba Esaú con toda su gente, su esposa, sus hijos, su ganado, le envió regalos. ¿Y qué sucedió? Ese odio se transformó en amor, se abrazaron y lloraron los dos hermanos. Eso es lo que hace el amor, eso es lo que hace el perdón. Allí pudo haber causado daño, pero sabemos que Dios estaba con Jacob. Contiendas, tener problemas con otras personas. Como ya dije, es parecido a los pleitos. Disensiones, en alterar la paz. Discusiones, peleas verbal o física, etc. Herejías, práctica de doctrinas opuestas a la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos que una doctrina es opuesta a la palabra de Dios? Porque no está de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra del Señor nos dice en Apocalipsis 22, 18 y 19 que el que le agregue a estas palabras de esta profecía, Dios agregará las plagas que están escritas aquí a esa persona. Y el que le quite a las palabras de esta profecía, Dios quitará su nombre del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en ellas. Entonces, ¿cómo puede un hombre decir, aquí le faltó a Dios, aquí le sobró a Dios?
pero sin embargo sacan libros que están opuestos a la palabra de Dios. El libro del Mormón, los adventistas, diferente clase de doctrinas que usan otros libros. Por ejemplo, yo estudié el catecismo del padre Gaspar Astete, me acuerdo, de pasta a pasta memorizado. A mí me lavaron el cerebro con eso. Cosas que ahora digo, ¿cómo es posible que yo no cuestione eso? ¿Por qué no lo cuestioné? Me lo dijeron y ellos eran la autoridad religiosa, ellos todos son santos, son perfectos, las monjas, los curas. Pero si vamos a la palabra del Señor, allí salen los errores de cualquier religión. No nos dejemos llevar por cualquier persona que va a golpear a nuestra puerta, ofreciéndonos una religión, una secta que está en contra de la palabra del Señor. ¿Qué necesitamos hacer? Conocer la palabra de Dios, es lo que necesitamos hacer. Conocer la palabra de Dios, para eso estamos aquí. Hay un buen grupo que está viniendo los miércoles, los viernes, otros no pueden venir, pero estamos siendo edificados conociendo la palabra del Señor. Se da tiempo y se da oportunidad también para que la gente haga preguntas y todos salimos edificados. Pero qué importante que es leer la palabra del Señor, entender la palabra del Señor, aplicar la palabra del Señor a nuestra vida, obedecer la palabra. Es que la palabra es poder. Yo en mis primeros días casi o semanas de cristiano me encontré con un cura que yo había conocido y yo le dije, pero mire lo que dice la palabra. Ay, pero todo es la palabra, la Biblia, todo. ¿Cómo no va a ser todo? Es la luz de nuestra vida. Y el hombre criticando la Biblia. Por eso, en mi país, los católicos quemaron 70,000 Biblias en la principal plaza de la ciudad más grande de nuestro país, en la capital. ¿Por qué? Porque ellos eran los únicos que podían interpretar la Biblia. Nos metieron por los ojos la doctrina que ellos quisieron y como no sabíamos la palabra, nos dejamos llevar del error. En otros países también. Yo cuando estaba estudiando, hasta el último año de high school, no sé cómo lo llaman, preparatoria creo, nos daban religión. ¿Y qué religión nos daban? La religión católica. ¿Y quién la daba? Un cura. Nunca me acuerdo que hayan dicho los curas, la Biblia dice esto. No, no, no. Era el catecismo. El catecismo. Esto es lo que la religión dice. No conocemos la palabra y nos dejamos engañar. Envidias, codiciar, desear algo que otro tiene. Esto está en Éxodo 20:17, donde dice que no codiciar los bienes de otro. ¿Qué es codiciar? Pues desear de una manera continua, digamos, lo que es el bien de otra persona. Esta persona tiene esto, yo debía tener esto, tiene un mejor trabajo, le dieron una promoción, cualquier cosa. Es un mandamiento, uno de los 10 mandamientos, no codiciar los bienes ajenos. Homicidios, quitar la vida a alguien. Pero, 1 Juan 3:15, dice, el que aborrece a su hermano es homicida. Y no le da un grado menor. Dice, homicida es homicida en la palabra del Señor, es lo mismo. Aborrecer, ¿qué es? Un odio llevado al extremo. No puede ni escuchar a esa persona. No le acepta cualquier perdón que le venga a ofrecer esa persona. Eso es aborrecer. Y esa persona es igual a que si mata a otra persona, un homicida. Orgías, actividades sexuales inmorales en grupo. Apocalipsis 21:8, el último grupo de pecados. Está ya casi para terminar la palabra del Señor. Y yo espero que estén tomando cuenta, hermanos, no se avergüencen, estudien esto en su casa, en el altar familiar, estúdienlo. Y uno solo de todos estos que esté practicando, le da un lugar en el lago que arde con fuego y azufre. Se les advierte, cuidado con el odio, con la fornicación, con el robo, con tanta cosa. Pero si no hacen caso, hermanos, tienen consecuencias graves, gravísimas. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Tendrá su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Qué quiere decir? Van al infierno. El infierno es el lago que arde con fuego y azufre. Y vamos a mirar estos pecados. Los cobardes.
El cobarde es el que cede a la tentación. Ese es el cobarde. Por eso la palabra del Señor dice: los valientes arrebatamos el reino de los cielos. Dígalo, hermano, hermana, dígalo con convicción. Yo soy valiente y yo arrebato el reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. El valiente es el que vence la tentación. Y al que vence la tentación, Dios nos dará la corona de la vida. Gloria al Señor. Una de tantas coronas que hay en el reino de los cielos. Incrédulos. Los que no creen a Dios o no creen en Dios. Incrédulos. Pueden ser agnósticos, ateos o personas que simplemente dicen: no estoy de acuerdo en eso, no tengo ninguna religión. Incrédulos, los que no creen prácticamente en la palabra de Dios. Ahí está todo. Abominables. Personas con mente carnal, inclinados a hacer el mal. Ejemplos de una mente de estas: Hitler. Este hombre causó una guerra donde murieron cerca de 50 millones de personas. Erradicó, totalmente canceló toda una generación en Europa y parte de este país también. Otro, José Stalin. Este hombre causó muerte como de 30 millones de personas en su país. A nuestra historia más reciente, mire a Nicolás Maduro, no se baja del poder así la gente se muera de hambre. Esos son ejemplos de personas abominables, abominables. Pero el Señor lo juzga absolutamente todo. Mentirosos, los que practican la mentira. ¿Quién es el padre de mentira? El diablo. Dice la palabra del Señor, el diablo es el padre de mentira. Y si hay mentirosos, pues el diablo es el padre de los mentirosos. Y claramente lo dice: estos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Yo espero que prestemos mucha atención a estos mensajes. Yo sé que hay gente que ha sido tocada porque estamos hablando de limpieza. Y el Señor, hermanos, es muy claro en su palabra. ¿Para qué necesitamos ser limpios espiritualmente? Para recibir sus promesas, dice la palabra. Hermanos, qué mejor recibir todas las promesas de Dios. Pero fuera de eso también estamos preparados para irnos al reino de los cielos. Y dice que siendo limpios somos vasos útiles. Él nos puede usar a nosotros. Él no usa un vaso que esté en fornicación, que esté en adulterio, en odio, resentimiento, lo demás. Esos no son vasos que el Señor puede usar. Pero cuando estamos limpios, gloria al Señor, recibimos las bendiciones y estamos aceptos a Dios. ¡Qué bendición tan grande! Estamos preparados de un momento a otro cuando el Señor venga por nosotros. Nos podemos ir, hermanos, de un momento a otro. Mira lo que pasó en una ciudad de Nueva Zelanda. Un hombre lleno de odio fue allí y mató como a 50 personas. Esas personas hace una semana no se imaginaban que iban a tener que partir de este mundo. Y tristemente, todos ellos eran musulmanes. Ellos, algunos los tienen por héroes, por líderes, lo que sea, pero el Señor es el que juzga. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por él. Yo les comentaba que tuve hace unos pocos meses una comida con el que fue jefe mío musulmán. Y yo le hice una pregunta porque yo tenía curiosidad, por eso le hice la pregunta. Le dije: ¿ustedes creen que Jesucristo es un profeta? Dijo: sí, creemos que es un profeta. No el Hijo de Dios, pero un profeta. Bueno, entonces si es un profeta, ¿por qué no creen en su palabra? Y el hombre se fue por allá a echar contra los judíos, a echar contra el evangelio. Yo no tengo resentimiento porque es de ignorancia que está hablando él. Pero ¿qué debemos de hacer? Orar por él. Lo que uno no lo puede hacer, el Espíritu Santo lo puede hacer. Y hay mucha gente musulmana que está viniendo a los caminos del Señor porque están hablando de visiones, de revelaciones, cómo ellos tuvieron un encuentro con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en estos últimos años está haciendo una obra maravillosa en mucha gente en el mundo entero. Estemos listos, hermanos. Guardemos estas hojitas. Nosotros tomamos el tiempo para hacerlo porque yo pienso que es supremamente importante. En nuestro devocional, si hemos sido tocados con alguno de estos puntos que hemos visto,
Vamos en el silencio de nuestro lugar de oración a pedirle perdón al Señor. Con un arrepentimiento, el Señor dice que hay más gozo en el cielo por un pecador arrepentido que por 99 justos que lleguen a Él. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. De todo lo que sembramos, de eso vamos a cosechar. Sea bueno o sea malo. Tomemos un tiempo para pedirle al Señor perdón, pero perdón de arrepentimiento, no de labios para afuera, de arrepentimiento. Vamos a pedirle perdón al Señor si hemos sido tocados. El Espíritu Santo en este momento está redarguyendo corazones. Y el Señor quiere ver corazones limpios, quiere ver vidas limpias y nos ama a nosotros con amor eterno y quiere darnos a nosotros toda clase de bendiciones. Entonces en este momento pídale perdón al Señor. Él escucha lo más profundo del corazón, pero que el Señor vea el dolor en su corazón por el pecado. Nombramos varios pecados, pero uno solo de estos pecados puede llevar al infierno. Estemos nosotros, todo lo demás es bien, pero uno solo de estos pecados puede llevar al infierno. Y miren lo importante que es. Yo pongo mucho énfasis en el cuerpo es templo del Espíritu Santo. El adulterio, la fornicación, pasiones desordenadas, etcétera, tiene consecuencias graves. Por eso en este momento pídale perdón al Señor si ha pecado y cúbrase con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Cubra su mente, sus sentimientos, sus emociones, todo su ser, cúbralo con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Dígale al Señor que no quiere pecar más, que ha estado pecando, que le perdone ese pecado, esos pecados que hemos hablado hoy, que ha tocado su corazón el Señor por medio de este mensaje. Oh Señor, mira el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú seas redarguyendo nuestro corazón para que nosotros seamos más purificados. En el nombre de Jesucristo yo clamo la sangre preciosa del Cordero de Dios sobre cada uno de nosotros. Gracias por el llamado que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Nosotros confiamos en ti, Señor, y esperamos en ti. Gracias, Señor bendito, porque en estos momentos el cielo está viendo arrepentimiento en este lugar y hay gozo en el cielo, porque hay más gozo en el cielo por un pecador arrepentido que por 99 justos que lleguen a Él. Te damos gracias, Padre amado. Te alabamos y te adoramos, Señor.